¿Qué pasaría si te dijera que lo que siempre te enseñaron sobre el jardín del Edén no es toda la verdad? Y si te revelara que en aquel paraíso existía un misterio oculto que podría cambiar tu forma de ver la vida, tu relación con Dios y hasta el destino de la humanidad. El jardín del Edén no era solo un hermoso lugar donde Adán y Eva vivían en paz. Era mucho más que eso. Era un portal espiritual, un terreno sagrado donde Dios mismo caminaba con el hombre, pero también era el epicentro de la mayor batalla entre la obediencia y la rebelión. Un misterio que pocos han comprendido y que hoy vamos a desvelar. La historia de Edén no es solo un relato del pasado. Es una advertencia, una revelación de lo que ocurre en el mundo espiritual y de cómo el enemigo sigue usando la misma estrategia que utilizó con Adán y Eva para alejar a las personas de su propósito divino. Hoy descubrirás que en ese jardín existía más que 2 árboles y una serpiente. Había un plan de Dios, un propósito oculto y una lección que, si la entiendes, te permitirá desbloquear bendiciones que tal vez han estado detenidas en tu vida. Por eso, antes de continuar, te invito a hacer algo muy importante. Escribe en los comentarios: Dios me revelará su verdad hoy, como una señal de fe y compromiso. Además, dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra de Dios llegue a más personas. Mucha gente necesita esta enseñanza y tú puedes ser parte de este movimiento de avivamiento digital. Ahora prepárate, porque lo que vamos a descubrir en los próximos minutos podría transformar tu vida para siempre. Al final del video, revelaremos una enseñanza clave que puede ser la respuesta que has estado esperando. Así que quédate hasta el final, porque el Espíritu Santo tiene algo poderoso para ti. Empecemos ahora el estudio. El jardín del Edén. Más que un paraíso, un terreno de decisión. Cuando pensamos en el jardín del Edén, lo imaginamos como un lugar idílico, lleno de belleza y armonía. Sin embargo, este jardín no era solo un espacio de delicias, sino un campo de decisiones eternas. Dentro de sus límites se libró la batalla más antigua de la humanidad, la lucha entre la verdad de Dios y la mentira del enemigo. En Génesis 2:8-9, la Biblia nos dice: «Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal». Desde el principio, Dios diseñó el Edén no solo como un lugar de bendición, sino como un terreno de prueba. Allí colocó al hombre con el propósito de que ejerciera su libre albedrío. En el centro de todo se encontraban 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Uno representaba la total dependencia de Dios, mientras que el otro simbolizaba la independencia y la rebelión. Aquí es donde comienza a revelarse el misterio oculto del Edén. Dios no creó robots programados para obedecer, sino hijos con la capacidad de elegir. El propósito del jardín no era solo proporcionar alimento o deleite, sino dar al hombre la oportunidad de demostrar su amor y fidelidad al Creador. La estrategia del enemigo, la duda y la desobediencia. El enemigo de nuestras almas no tiene nuevas estrategias, porque las antiguas le siguen funcionando. Génesis 3:1 nos dice: «Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» Aquí vemos la primera táctica de Satanás: sembrar la duda. No atacó con violencia ni con amenazas, sino con palabras envenenadas, distorsionando la verdad de Dios.
Su objetivo no era simplemente que Eva comiera del fruto prohibido, sino que cuestionara la bondad y la autoridad de Dios. Y es aquí donde este misterio del Edén se vuelve personal para ti. ¿Cuántas veces el enemigo ha sembrado en tu mente dudas sobre lo que Dios ha dicho? ¿Cuántas veces has escuchado pensamientos como Dios no te ama, Dios no te escucha, no eres digno de su gracia? Esa fue la misma estrategia usada en el Edén y sigue siendo usada hoy. Eva, en lugar de aferrarse a la palabra de Dios, comenzó a dialogar con la mentira. En Génesis 3:6 se nos dice: «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella». Aquí está la segunda revelación oculta del Edén. La tentación entra primero por los ojos, luego por los deseos del corazón y finalmente se convierte en acción. Jesús mismo advirtió sobre esta estrategia en Mateo 6, 22-23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. El enemigo sigue usando lo mismo. Pone cosas delante de nuestros ojos que parecen atractivas, pero que nos llevan a la muerte espiritual. ¿Cuántas veces has estado en situaciones donde lo que parecía bueno resultó en dolor y separación de Dios? Pero aquí viene la buena noticia. Lo que Adán y Eva perdieron en el Edén, Cristo lo recuperó en la cruz. La restauración del Edén en Jesús. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín y el acceso al árbol de la vida fue cerrado. Génesis 3:24 dice: «Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida». Pero en Apocalipsis 22:2 encontramos una revelación poderosa. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Lo ves? El plan de Dios nunca fue dejar al hombre separado del Edén para siempre. Jesús vino para restaurar el acceso al árbol de la vida. Él es el nuevo Edén, el camino de regreso a la comunión con Dios. Así como Adán y Eva tuvieron que tomar una decisión en el jardín, tú también debes elegir hoy. ¿Seguirás creyendo las mentiras del enemigo o decidirás aferrarte a la verdad de Dios? Antes de continuar con la siguiente enseñanza, quiero recordarte algo muy importante. El 98% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal. Si eres una de ellas, toma hoy la decisión de suscribirte y activar las notificaciones. Al hacerlo, estás ayudando a que más personas descubran estos mensajes de vida y verdad. Hazlo ahora y sé parte de esta misión de compartir la palabra de Dios con el mundo. Ahora continuemos con la siguiente revelación sobre el Edén, porque lo que viene podría transformar completamente tu entendimiento sobre el propósito de Dios para la humanidad. El Edén, el lugar de la presencia divina perdida. El jardín del Edén no era solo un lugar físico, sino un ambiente espiritual donde Dios y el hombre convivían en perfecta armonía. Génesis 3:8 nos da una imagen sorprendente. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Te has detenido a pensar en lo que realmente significa esta escena? Dios caminaba en el huerto. Su presencia era tangible, real, manifiesta. El Edén era más que un jardín. Era un santuario donde el cielo y la tierra se encontraban. Adán y Eva no solo vivían en un lugar hermoso, sino que tenían acceso directo a la presencia de Dios. Pero algo cambió.
Después del pecado, en lugar de correr hacia Dios, se escondieron de Él. Y esa sigue siendo la realidad de muchos hoy. El pecado nos hace huir, nos hace sentir indignos, nos hace buscar refugio en las sombras cuando la voz de Dios nos llama. Aquí encontramos una de las verdades más poderosas sobre el Edén. Cuando el hombre pecó, no fue Dios quien se alejó, sino el hombre quien se escondió. Dios seguía allí, paseándose, buscando a su creación. El verdadero significado de la expulsión del Edén. Muchas personas ven la expulsión de Adán y Eva como un acto de castigo, pero en realidad fue un acto de misericordia. Génesis 3, 22, 23 dice: Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida en su estado caído, habrían quedado eternamente atrapados en su pecado, sin posibilidad de redención. Dios, en su amor, los apartó del Edén para que la historia no terminara allí. El enemigo pensó que había ganado. Creyó que al hacer caer al hombre había arruinado el plan de Dios. Pero lo que no sabía es que Dios ya tenía un plan de rescate preparado desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:20. Jesús mismo se convirtió en el puente de regreso al Edén. En Juan 14:6, Él dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo ves? El jardín del Edén no era solo un lugar en la tierra, era la representación de nuestra comunión con Dios. Cuando el pecado entró, el acceso fue bloqueado, pero cuando Cristo murió y resucitó, abrió nuevamente el camino a la presencia del Padre, el nuevo Edén y la restauración final. Si miramos la Biblia desde una perspectiva panorámica, nos damos cuenta de algo impresionante. La historia que comenzó en un jardín termina en un jardín. En Apocalipsis 22, 1-2, Juan tiene una visión de la restauración final. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dios no ha abandonado su plan original. Lo que se perdió en el Edén será completamente restaurado en la Nueva Jerusalén. La comunión será restaurada, el acceso al árbol de la vida será devuelto y el hombre podrá habitar para siempre en la presencia de Dios. Pero aquí está la clave. No todos tendrán acceso a ese nuevo Edén. La decisión que Adán y Eva enfrentaron en el primer jardín es la misma que cada persona debe tomar hoy. ¿Seguirás confiando en la voz de Dios o creerás en las mentiras del enemigo? ¿Escogerás el camino de la vida o seguirás el camino de la independencia que lleva a la muerte? Jesús nos llama hoy a regresar a la comunión con Dios. A través de su sangre, el acceso al Padre ha sido restaurado. La pregunta es, ¿responderás a su llamado o seguirás escondiéndote como Adán y Eva? Antes de continuar con la siguiente revelación sobre el Edén, quiero recordarte algo importante. El 98% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campana de notificaciones. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas descubran estas verdades ocultas de la Biblia. El Edén y la guerra espiritual. La verdadera batalla que comenzó en el huerto, desde la caída del hombre en el Edén, una batalla invisible se ha estado librando. No es una guerra con espadas o ejércitos humanos, sino una guerra espiritual que sigue afectando nuestras vidas hoy.
Lo que sucedió en aquel jardín no fue solo la desobediencia de Adán y Eva, fue el comienzo de una lucha por el alma de la humanidad. El Edén, el primer campo de batalla espiritual. Efesios 6:12 nos dice algo crucial. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos revela una realidad poderosa. Desde el Edén, el enemigo ha estado operando en el mundo espiritual, buscando destruir la conexión del hombre con Dios. Muchos piensan que la caída del hombre fue solo un error humano, pero fue más que eso. Fue un acto de guerra del enemigo contra Dios. Cuando Satanás se disfrazó de serpiente y engañó a Eva, no solo estaba tentando al hombre, sino que estaba tratando de robar la autoridad que Dios le había dado a la humanidad. Génesis 1:26 nos revela que Dios entregó a Adán el dominio sobre la tierra. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El enemigo sabía que si lograba que el hombre cayera, él podría tomar el control de la tierra. Por eso, desde la caída, el mundo ha estado bajo un sistema corrupto dominado por las tinieblas. Jesús mismo confirmó esto en Juan 14:30 cuando llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Pero aquí viene la revelación más profunda. Lo que el enemigo robó en el Edén, Jesús lo recuperó en la cruz. Jesús, el segundo Adán que restauró nuestro acceso al Padre Adán, falló en el Edén, pero Jesús triunfó en otro jardín, el Getsemaní. Lucas 22:42 nos dice lo que Jesús oró antes de ir a la cruz. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Notas el paralelismo? En el primer jardín, Adán dijo: hágase mi voluntad, y el pecado entró al mundo. En el segundo jardín, Jesús dijo: hágase tu voluntad, y la redención comenzó. Lo que Adán perdió por su desobediencia, Cristo lo ganó con su obediencia. Romanos 5:19 lo confirma. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto significa que gracias a Jesús tenemos la oportunidad de recuperar lo que se perdió en el Edén. Pero aquí viene una advertencia. El enemigo sigue usando la misma estrategia que usó con Adán y Eva. Las tres mentiras del enemigo, que nacieron en el Edén y siguen engañando al mundo. La caída del hombre no fue un evento aislado, sino el modelo de cómo el enemigo sigue operando hoy. Si miramos detenidamente Génesis 3, 4, 5, encontramos tres mentiras que la serpiente usó con Eva y que aún usa para engañar a las personas. No moriréis. La mentira de que el pecado no tiene consecuencias, Satanás minimizó las consecuencias de la desobediencia. Hoy, la sociedad promueve la idea de que cada uno puede vivir su verdad, sin importar las advertencias de Dios. Pero la realidad es clara, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Seréis como Dios. La mentira del orgullo. Y la autosuficiencia. Eva cayó porque quiso ser igual a Dios, sin depender de Él. Hoy muchas personas rechazan la autoridad divina y creen que pueden definir el bien y el mal por sí mismas. Pero Proverbios 14:12 nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Seréis abiertos vuestros ojos. La mentira de que Dios nos oculta algo bueno, la serpiente hizo que Eva creyera que Dios le estaba privando de algo maravilloso.
Hoy el enemigo sigue insinuando que seguir a Dios es perder libertad, cuando en realidad es el único camino a la verdadera libertad. Jesús dijo en Juan 8:32, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Si el enemigo ha estado susurrando alguna de estas mentiras en tu vida, hoy es el momento de rechazarlo y aferrarte a la verdad de Dios. El Edén en nuestra vida. ¿Cómo recuperar la presencia de Dios? Aunque el Edén físico ya no es accesible, Dios nos ha dado un camino para vivir en comunión con Él nuevamente. Mateo 27:51 nos da una imagen poderosa de lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo separaba al hombre de la presencia de Dios. Pero cuando Jesús murió, el acceso fue restaurado. Hoy no necesitamos un jardín físico para estar en la presencia de Dios, porque su Espíritu habita dentro de nosotros. 1 Corintios 6:19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto significa que podemos vivir en una comunión con Dios aún más profunda que la que Adán y Eva tuvieron en el Edén. Pero la pregunta es, ¿estamos aprovechando este acceso? Hoy, Dios te llama a restaurar lo que el enemigo quiso robarte. No vivas escondido como Adán y Eva después de pecar. Corre hacia Dios, porque Él ya preparó el camino de regreso. Un llamado a la acción. Sé parte del avivamiento. Antes de continuar con la próxima revelación sobre el Edén, quiero recordarte algo muy importante. El 98% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal. Si eres una de ellas, quiero invitarte a suscribirte ahora mismo. No es solo un acto de apoyo al canal, sino una forma de decir, quiero seguir aprendiendo la verdad de Dios y compartir su palabra con más personas. Cada vez que te suscribes y das me gusta, YouTube muestra estos videos a más personas. Tú puedes ser parte de esta misión de extender la verdad de Dios. Lo que viene en la siguiente enseñanza es impactante. Una revelación sobre el jardín del Edén que pocos han visto, pero que puede transformar tu vida por completo. No te lo pierdas. Continuemos. El árbol de la vida. El misterio del Edén que apunta a la eternidad. A lo largo de la historia bíblica, el árbol de la vida ha sido uno de los símbolos más enigmáticos del plan divino. Aparece en el Génesis como un elemento central en el Edén y reaparece en el Apocalipsis como parte de la restauración final de todas las cosas. Pero, ¿qué significa realmente este árbol? ¿Por qué Dios lo colocó en el centro del jardín? Génesis 2:9 nos dice, «Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal». Este versículo nos muestra que el árbol de la vida no era solo una planta más en el Edén. Era una fuente de vida eterna, un símbolo del propósito divino para la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, no solo perdieron la comunión con Dios, sino que también perdieron el acceso al árbol de la vida. Génesis 3:22-24 revela que Dios colocó querubines con una espada encendida para guardar el camino hacia este árbol. Pero si Dios es amoroso, ¿por qué prohibió el acceso a este árbol después de la caída? El árbol de la vida y la misericordia de Dios. A simple vista, podría parecer que Dios estaba castigando al hombre al cerrar el acceso al árbol de la vida. Sin embargo, al analizarlo más profundamente, descubrimos que esto fue un acto de misericordia. Génesis 3:22 dice, «Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue
su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida después de pecar, habrían quedado atrapados en un estado eterno de separación de Dios. No habría habido redención ni oportunidad de restauración. Dios cerró el acceso al árbol no para condenar al hombre, sino para darle la oportunidad de un plan mayor, la redención a través de Cristo. Y aquí está el gran misterio. El árbol de la vida no desapareció. Lo vemos nuevamente en Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto nos revela algo increíble. Lo que se perdió en el Edén será restaurado en la eternidad. Pero hay un detalle crucial. No todos podrán acceder a él. Apocalipsis 22:14 dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El acceso al árbol de la vida es exclusivo para aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Esto significa que el Edén no fue el final de la historia, sino el comienzo de un plan maestro. Dios no solo restaurará la comunión original, sino que la elevará a un nivel aún mayor. Jesús, la manifestación del árbol de la vida. Cuando miramos la Biblia con ojos espirituales, encontramos algo sorprendente. Jesús es la manifestación del árbol de la vida. En Juan 6:35, Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Él no solo vino a darnos vida, vino a ser nuestra fuente de vida eterna. Cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo en un madero. Y en Gálatas 3:13, Pablo nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí está el misterio más profundo. Jesús tomó el lugar del árbol del conocimiento del bien y del mal y lo convirtió en el árbol de la vida. El primer árbol trajo la muerte. El árbol de la cruz trajo la vida. El primer árbol separó al hombre de Dios. El árbol de la cruz restauró la comunión. El primer árbol fue un símbolo de juicio. El árbol de la cruz es un símbolo de gracia. Hoy, el acceso al árbol de la vida sigue estando disponible, pero solo a través de Cristo. El enemigo quiere que vivamos como si el Edén estuviera perdido para siempre. Quiere que pensemos que la comunión con Dios es imposible, que la vida eterna es un mito, que la restauración no es para nosotros. Pero la verdad es que Dios sigue ofreciendo acceso al árbol de la vida, y solo quienes decidan recibir a Jesús podrán disfrutar de ese regalo eterno. Un llamado a la reflexión. La historia del Edén no es solo un relato del pasado, es un reflejo de lo que ocurre cada día en nuestras vidas. Cada vez que enfrentamos una decisión, estamos parados entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cada vez que escogemos confiar en Dios en lugar de nuestra propia sabiduría, estamos eligiendo volver al Edén. Cada vez que rechazamos las mentiras del enemigo, estamos avanzando hacia la eternidad con Dios. El Edén no está perdido. Su acceso ha sido restaurado a través de Cristo, y la pregunta es: ¿elegirás caminar hacia Él? Lo que viene en la siguiente enseñanza te sorprenderá. Hasta ahora hemos hablado del Edén como el comienzo de la historia de la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que existe evidencia de que Dios siempre tuvo la intención de llevarnos más allá del jardín? En el próximo bloque revelaremos una verdad profunda sobre el verdadero propósito del Edén y lo que Dios tenía planeado para la humanidad desde antes de la creación. El Edén, un destino perdido,
o el comienzo de un propósito mayor. Hasta ahora hemos explorado el Edén como el lugar donde la humanidad tenía acceso directo a Dios, donde la comunión era perfecta y donde la vida eterna estaba al alcance. Pero, ¿y si te dijera que el Edén nunca fue el destino final del hombre, sino solo el comienzo de un propósito aún mayor? Muchos creen que Dios creó el huerto para que el hombre viviera allí por siempre. Pero cuando analizamos la Biblia con más profundidad, encontramos pistas que revelan que el Edén no era el destino final de la humanidad, sino un punto de partida para algo mucho más grande. Veamos algunos pasajes clave que nos ayudan a entender esta verdad. El Edén, un modelo del plan de Dios. Cuando Dios creó al hombre, no solo le dio un lugar donde habitar, sino que también le dio una misión. Génesis 1:28 nos revela el mandato original que Dios le dio a Adán y Eva. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto nos dice algo crucial. El Edén era solo el comienzo. Dios no quería que Adán y Eva simplemente permanecieran en el jardín, sino que extendieran el paraíso por toda la tierra. El plan de Dios siempre fue que toda la creación reflejara su gloria. Sin embargo, el pecado interrumpió ese plan. En lugar de extender el Edén, la humanidad extendió la corrupción, pero Dios nunca abandonó su propósito original: la conexión entre el Edén y la Nueva Jerusalén. La Biblia nos muestra que la historia de la humanidad comienza en un jardín, pero termina en una ciudad santa. Apocalipsis 21:2 nos dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto nos revela algo impactante. Dios nunca quiso que el hombre se quedara en un jardín. Su plan final siempre fue una ciudad gloriosa donde Él reinaría con su pueblo. Pero lo más impresionante es que en esta ciudad reaparece algo familiar. Apocalipsis 22:1-2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Notas la conexión? En el Edén, el árbol de la vida estaba en el centro del jardín. En la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida está en el centro de la ciudad. Esto significa que Dios ha estado restaurando progresivamente lo que se perdió en el Edén, pero a una escala aún mayor. El huerto era el principio de la historia. La ciudad celestial es la consumación del plan de Dios. De un jardín a una ciudad, la transformación del plan divino. Dios no solo restaurará lo que se perdió en el Edén, sino que lo llevará a un nivel mucho más glorioso. En el huerto había un solo hombre y una sola mujer. La presencia de Dios se manifestaba en ciertos momentos del día. Adán y Eva tenían la tarea de extender el Edén. En la Nueva Jerusalén hay una multitud de redimidos de todas las naciones. La presencia de Dios es constante y visible. Ya no habrá muerte, ni pecado, ni corrupción. Apocalipsis 21:3-4 lo describe de esta manera: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto nos confirma que Dios
no solo restaurará el Edén, sino que lo superará. Jesús, el camino para llegar al nuevo Edén. La gran pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de ser parte de esta ciudad eterna? Jesús nos dio la respuesta en Juan 14:6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otra forma de entrar en la presencia de Dios más que a través de Cristo. Él es el puente que nos conecta desde la tierra caída hasta la nueva creación que Dios está preparando. Y aquí viene la revelación más profunda. Cuando aceptamos a Jesús, el proceso de restauración del Edén comienza en nosotros ahora mismo. 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que el Edén no es solo un lugar físico en el futuro. Es un estado espiritual que comienza en la vida de todo aquel que es redimido por la sangre de Cristo. Un llamado a tomar decisión. Hoy has descubierto que el Edén no era el destino final del hombre, sino el principio de un plan glorioso. Dios diseñó el Edén como un modelo de su propósito. El pecado interrumpió ese plan, pero Jesús lo restauró en la cruz. En la eternidad, el Edén será superado por la Nueva Jerusalén. La gran pregunta es, ¿dónde estarás tú en esa historia? Dios sigue llamando a su pueblo de regreso a Él. El acceso a la vida eterna ha sido restaurado, pero la decisión sigue siendo nuestra. No sigamos viviendo como si el Edén estuviera perdido para siempre. A través de Cristo podemos comenzar a experimentar la presencia de Dios aquí y ahora, mientras esperamos la plenitud de su reino en la eternidad. En el próximo bloque revelaremos el papel del Edén en la batalla final entre el bien y el mal. Lo que está por venir cambiará tu perspectiva sobre la guerra espiritual y el destino de la humanidad. El Edén y la última batalla. La guerra espiritual que definirá el destino de la humanidad. Desde el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, comenzó una guerra cósmica que sigue vigente hasta hoy. No es una lucha con armas físicas, sino una guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El Edén fue el escenario de la primera batalla, la caída de la humanidad. Pero la Biblia nos revela que en el futuro habrá una última batalla donde Dios restaurará su plan original y acabará con el dominio del mal para siempre. Apocalipsis 12:7-9 nos muestra el conflicto celestial. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta serpiente antigua es la misma que engañó a Eva en el Edén, pero en Apocalipsis vemos que su destino final está sellado. La pregunta es, ¿cuál es nuestro papel en esta batalla? Dios no solo quiere restaurar el Edén para nosotros, sino que nos ha llamado a ser soldados en esta guerra espiritual. La estrategia del enemigo. Volver a engañar a la humanidad. Satanás fue derrotado en la cruz, pero sigue luchando para cegar a la humanidad. Su estrategia no ha cambiado desde el Edén: sembrar duda sobre la palabra de Dios. En Génesis 3:1, la serpiente cuestionó a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Hoy, el enemigo sigue plantando dudas. ¿Es realmente la Biblia la verdad? ¿Dios realmente existe? Promover la autosuficiencia. Satanás le dijo a Eva que sería como Dios. Génesis 3:5. Hoy, el mundo enseña que el hombre no necesita a Dios,
que podemos definir nuestra propia moralidad. Desviar el propósito del hombre Dios creó al hombre para gobernar la creación bajo su autoridad, pero Satanás busca que la humanidad viva bajo su dominio. Por eso 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cada vez que una persona elige alejarse de Dios, el enemigo gana una batalla. Pero la guerra aún no ha terminado. El papel de la Iglesia en la restauración del Edén, Jesús, vino a deshacer las obras del diablo, 1 Juan 3:8, y estableció su iglesia como el ejército que pelearía hasta su regreso. Mateo 16:18 nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no son un arma ofensiva, lo que significa que la iglesia es la que avanza, arrebatando almas del dominio de Satanás. Dios nos ha dado 3 armas espirituales para pelear esta batalla. La palabra de Dios, Efesios 6:17, es la espada del Espíritu, la verdad que desenmascara las mentiras del enemigo. La oración, Efesios 6:18, es el arma que fortalece nuestra conexión con Dios y activa su poder en la tierra. El Espíritu Santo, Hechos 1:8, es la autoridad que nos capacita para vencer al enemigo y caminar en victoria. Cada vez que una persona se convierte a Cristo, el reino de Dios avanza y el plan del Edén se restaura. La última batalla, el retorno del Edén en la nueva creación. El plan de Dios no es solo restaurar el Edén, sino crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21:1-3 describe este futuro glorioso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí vemos el cumplimiento final del plan de Dios. La humanidad redimida vivirá en comunión eterna con Dios. El enemigo será derrotado y lanzado al lago de fuego para siempre. Apocalipsis 20:10. La muerte, el pecado y el dolor desaparecerán para siempre. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Dónde estarás tú cuando llegue este día? El llamado final. Escoge el Edén y no la perdición. Desde el principio, la humanidad ha tenido que elegir el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Seguir la voz de Dios o creer en las mentiras del enemigo. Vivir en el propósito de Dios o caminar en su propia voluntad. Hoy, esa decisión sigue vigente. Jesús dijo en Mateo 7:13-14, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino al Edén ha sido restaurado por Cristo, pero pocos deciden caminar en él. Hoy, Dios te llama a tomar una decisión. ¿Seguirás viviendo apartado de su presencia o responderás a su llamado? Próximo bloque. La clave para recuperar lo que se perdió en el Edén. Hasta ahora hemos visto el Edén como el inicio y la Nueva Jerusalén como el final. Pero en la siguiente enseñanza revelaremos cómo cada creyente puede comenzar a experimentar la vida del Edén aquí y ahora, en su vida diaria. Lo que descubrirás cambiará tu relación con Dios para siempre. ¿Cómo recuperar lo que se perdió? En el Edén, claves para restaurar la vida en la presencia de Dios. Hasta ahora, hemos descubierto que el Edén no era solo un jardín físico,
sino una representación del propósito original de Dios para la humanidad. Una vida de comunión perfecta con Él, de abundancia, paz y autoridad espiritual. El pecado trajo la separación, la muerte y la corrupción, pero Dios nunca abandonó su plan. A través de Cristo, nos ha dado la oportunidad de recuperar lo que se perdió. La gran pregunta es, ¿cómo podemos vivir en la realidad del Edén hoy, incluso en medio de un mundo caído? La respuesta está en restaurar 3 elementos clave que Adán y Eva tenían antes de la caída. Bueno, restaurar la intimidad con Dios, volver a caminar en su presencia. En Génesis 3:8, vemos que Dios caminaba en el jardín y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Este detalle es crucial. El Edén no era especial solo por su belleza, sino porque Dios mismo habitaba allí. Cuando el pecado entró, el hombre no solo perdió un lugar físico, sino que perdió el acceso a la presencia directa de Dios. Hoy, Cristo ha restaurado ese acceso. Hebreos 10, 19, 22 nos dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto significa que, a través de Jesús, podemos vivir en una comunión íntima con Dios, como lo hacía Adán en el Edén. ¿Cómo restauramos esa intimidad? A través de la oración constante, 1 Tesalonicenses 5:17. A través de la adoración sincera, Juan 4:23-24. A través de una vida de obediencia a su palabra, Juan 15:10. Cuando cultivamos esta relación con Dios, comenzamos a experimentar un Edén espiritual en nuestra vida diaria. 2. Restaurar la autoridad espiritual, recuperar el gobierno que Dios nos dio. Dios no creó al hombre para ser un esclavo de las circunstancias, sino para gobernar la creación. Génesis 1:28 nos dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán tenía autoridad espiritual sobre la tierra, pero cuando pecó, perdió ese gobierno y Satanás usurpó el dominio. Por eso en Lucas 4:6, el diablo le dijo a Jesús en la tentación del desierto, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pero Jesús vino a recuperar esa autoridad y a dársela de nuevo a los que creen en Él. Mateo 28, 18, 19 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo restauramos nuestra autoridad espiritual? Reconociendo nuestra identidad en Cristo. No somos esclavos, sino hijos y herederos de Dios. Romanos 8:17. Ejercitando nuestra fe, la autoridad se activa cuando caminamos en obediencia y confianza en Dios. Lucas 10:19. Resistiendo al enemigo, Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando recuperamos nuestra autoridad espiritual, dejamos de vivir como víctimas y comenzamos a caminar en victoria. 3. Restaurar. La misión del Edén. Extender el reino de Dios en la tierra. Dios no solo puso a Adán en el Edén para disfrutarlo, sino para expandirlo. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La misión original del hombre era multiplicar la gloria de Dios en la tierra. Jesús restauró esta misión cuando dio la gran comisión en Mateo 28:19-20. Id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cada vez que llevamos la palabra de Dios a otros, estamos restaurando el plan del Edén. ¿Cómo podemos cumplir esta misión hoy? Predicando el Evangelio en todo lugar. Romanos 1:16. Mostrando el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Mateo 5:16. Multiplicando discípulos, formando personas que amen y sigan a Dios. 2 Timoteo 2:2. La expansión del reino de Dios es la manera en la que el Edén es restaurado en el mundo. La clave para vivir en el Edén. Hoy muchos cristianos viven como si el Edén estuviera perdido para siempre. Pero la verdad es que Dios ya ha abierto el acceso a su presencia, a su autoridad y a su propósito. El Edén puede ser una realidad en tu vida cuando buscas la presencia de Dios cada día. Vives en la autoridad espiritual que Cristo te dio. Cumples con la misión de expandir el reino de Dios. No necesitas esperar hasta el cielo para experimentar el Edén. Dios quiere que comiences a vivir en esa realidad hoy mismo. Apocalipsis 2:7 nos da la promesa final. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El acceso al árbol de la vida ha sido restaurado, pero solo aquellos que vencen el pecado, el engaño del enemigo y la tibieza espiritual podrán disfrutarlo. Hoy Dios te llama a restaurar lo que se perdió en el Edén. La decisión está en tus manos. Lo que viene a continuación, hemos descubierto las claves para recuperar lo que se perdió en el Edén, pero en el siguiente bloque revelaremos un último secreto sobre el huerto que podría cambiar tu forma de ver la relación entre el cielo y la tierra. El último secreto del Edén, el vínculo entre el cielo y la tierra. Hasta ahora hemos explorado el Edén como un símbolo de la presencia de Dios, la autoridad que el hombre perdió y la restauración que Cristo nos ha otorgado. Pero hay un misterio más profundo que pocos han considerado. El Edén no era solo un lugar en la tierra, sino un punto de conexión entre el cielo y la tierra. La Biblia nos da indicios de que el Edén era más que un simple jardín. Génesis 2:10-14 nos dice que un río salía del Edén y se dividía en 4 brazos, regando toda la tierra. En la Biblia, el agua representa la vida, la bendición y la presencia del Espíritu de Dios. Ezequiel 28:13-14 nos da una descripción sorprendente sobre el Edén relacionada con la caída de Lucifer. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Aquí vemos algo impresionante. El Edén es descrito como el monte de Dios, un lugar de presencia divina y gloria celestial. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Era el Edén más que un jardín terrenal? ¿Podría haber sido un portal entre el cielo y la tierra? Veamos lo que la Biblia revela sobre este misterio. El Edén y el monte de Dios, la conexión entre el cielo y la tierra. En la Biblia, Dios siempre se ha revelado en lugares altos. El monte Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés, Éxodo 19. El monte Sión, donde se estableció el templo, y la presencia de Dios, Salmo 48:1-2. El monte de la transfiguración, donde Jesús se reveló en su gloria, Mateo 17:1-2. Esto nos lleva a pensar, ¿podría ser que el Edén también era un monte, un lugar elevado donde Dios habitaba y donde el cielo y la tierra estaban conectados? Ezequiel 28:16 refuerza esta idea al decir que Lucifer fue expulsado del monte de Dios. Si el Edén era un monte santo, eso significaría que era un punto donde Dios descendía y el hombre ascendía en comunión con él. Después de la caída,
Esa conexión se rompió, pero Dios ha estado restaurando esa comunión a lo largo de la historia. Jesús, el nuevo Edén y la restauración del vínculo con el cielo. En Juan 1:51, Jesús dijo algo sorprendente. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí, Jesús nos muestra que Él mismo es el puente entre el cielo y la tierra. El Edén era un lugar donde el hombre tenía acceso directo a Dios, pero cuando el pecado entró, ese acceso se bloqueó. Jesús vino a restaurar ese acceso. Por eso dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto significa que el Edén no es solo un lugar del pasado, sino una realidad espiritual que podemos experimentar en Cristo. La restauración final, el nuevo Edén en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:10, nos dice que Juan vio la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Esto nos muestra que Dios restaurará completamente la conexión entre el cielo y la tierra. Y aquí está la revelación más impactante. La ciudad celestial tiene los mismos elementos que el Edén. El árbol de la vida está allí, Apocalipsis 22:2. Un río de agua de vida fluye desde el trono de Dios, Apocalipsis 22:1. La presencia de Dios llena toda la ciudad, Apocalipsis 21, 22, 23. Esto significa que Dios no solo restaurará el Edén, sino que lo llevará a su máxima expresión, una ciudad santa donde Él habitará con su pueblo para siempre. ¿Cómo vivir en el Edén espiritual hoy? Dios no quiere que esperemos hasta el cielo para experimentar su presencia. Podemos comenzar a vivir en la realidad del Edén ahora mismo, buscando su presencia diariamente. Adán caminaba con Dios. En el Edén, nosotros podemos caminar con Dios en oración y adoración. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, viviendo bajo la autoridad de Cristo. Satanás perdió su lugar en el monte de Dios. Ahora Cristo nos da autoridad sobre él. Lucas 10:19. Os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, extendiendo el reino de Dios en la tierra. La misión de Adán era llenar la tierra con la gloria de Dios. Ahora la iglesia tiene esa misión. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Un llamado a volver al Edén. El Edén no es solo un recuerdo del pasado. Es una invitación a vivir en la presencia de Dios hoy y prepararnos para la gloria futura. Dios nos está llamando a restaurar esa comunión perdida, a caminar en su autoridad y a vivir con la expectativa de su regreso. La gran pregunta es, ¿estás listo para volver al Edén? Hoy, Jesús te extiende la invitación. El acceso está abierto, pero la decisión es tuya. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios nos llama a volver a su presencia, a beber de su río de vida y a caminar con Él como lo hizo Adán en el principio. La puerta del Edén está abierta nuevamente. Entrarás. Lo que viene a continuación. Hemos recorrido el misterio del Edén desde Génesis hasta Apocalipsis, pero en el cierre de este estudio revelaremos el último mensaje que Dios tiene para los que desean recuperar su propósito eterno. No te pierdas el final de esta enseñanza. El último llamado. La puerta del Edén está abierta, pero no lo estará para siempre. Hemos recorrido una revelación poderosa desde el principio hasta el fin. El Edén no era solo un jardín, sino un símbolo del propósito eterno de Dios.
Vimos cómo el pecado nos separó de ese propósito, cómo Jesús restauró el acceso a la presencia de Dios y cómo en el futuro todo será restaurado en la nueva Jerusalén. Pero ahora llegamos a la parte más importante de este mensaje. Todo lo que has escuchado en este video no es solo una historia antigua o una profecía futura. Es un llamado urgente para tu vida hoy. Porque la realidad es esta. La puerta del Edén ha sido abierta de nuevo, pero no lo estará para siempre. Jesús dijo en Mateo 7, 13, 14: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Edén ya no es solo un jardín perdido. Ahora es una elección. Puedes elegir vivir en la presencia de Dios o seguir escondiéndote como Adán y Eva después de pecar. Puedes elegir caminar en la autoridad que Cristo restauró o seguir siendo esclavo del pecado y del temor. Puedes elegir hacer la voluntad de Dios y extender su reino o vivir solo para tus propios deseos. El problema es que muchos piensan que tienen todo el tiempo del mundo, pero Jesús nos advirtió en Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La puerta del Edén está abierta, pero pronto se cerrará. Así como en los días de Noé, cuando Dios cerró la puerta del arca y nadie más pudo entrar. Génesis 7:16. Un día, la oportunidad de entrar en la presencia de Dios también se cerrará. Hoy es el día de tomar una decisión. Un último acto de fe. Demuestra que estás listo para volver al Edén. Si has llegado hasta aquí, eres diferente. Eres parte del pequeño grupo de personas que anhelan conocer la verdad y acercarse más a Dios. Pero no basta con solo escuchar. Dios quiere ver tu compromiso. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a hacer 3 cosas como un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, yo quiero volver al Edén. Este no es solo un comentario, es una declaración espiritual de que eliges caminar con Dios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Jesús dijo en Mateo 28, 19: Id y haced discípulos a todas las naciones. Si esta palabra te ha edificado, imagina cuánto puede bendecir a otros. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. El 98% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Suscribirte no es solo un clic, es una forma de decirle a YouTube que esta palabra debe llegar a más personas. Si ya estás suscrito, dale me gusta y deja tu comentario, porque cada interacción ayuda a que más almas sean alcanzadas. Dios está levantando un remanente de personas que no se conforman con lo superficial, sino que desean sumergirse en las profundidades de su presencia. Si has llegado hasta aquí, eres parte de ese remanente. Antes de irte, haz esto: unos minutos en la presencia de Dios. No pauses este video aún. Quédate unos minutos en silencio mientras la música sigue sonando. Usa este tiempo para cerrar los ojos, respirar profundo y hablar con Dios. Agradécele por lo que ha hablado a tu corazón hoy. Pídele que te ayude a caminar cada día más cerca de su presencia. Rinde tus cargas, tus miedos y tus planes a Él. Este es tu momento con Dios. No lo apresures. Quédate aquí unos instantes más y deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Dios está restaurando el Edén en tu vida. Solo necesitas dar un paso de fe. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo esté contigo.